Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy el tema que nos tocó exponer fue la función pública. Los integrantes de nuestro grupo es Jenny Daniela Saumet, Juan Alfonso Restrepo, Gilbert Rodríguez, Carlos Arturo Daza, Oswaldo Martínez y mi persona, David Soto. Primeramente, vamos a iniciar pues con una introducción en el que se basa básicamente en esto. Bueno, la introducción sobre la función pública es que la función pública constituye el conjunto de actividades desempeñadas para los servidores públicos del Estado para así poder garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del mismo, entre ellos la defensa, el interés general, la prestación de servicios públicos, la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales. Esta función no se limita únicamente a la ejecución de las tareas administrativas, sino que abarca una dimensión ética, jurídica y social al representar la acción del Estado en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, el servidor público lo que hace es que actúa como un puente entre el poder institucional y las necesidades colectivas, siendo así el responsable del uso eficiente y transparente y legal de los recursos públicos. Aparte de esto, a lo largo del tiempo, la función pública ha experimentado profundas transformaciones tanto en su estructura como en su propósito, influenciada por algunos cambios políticos, sociales, económicos y aún así hasta tecnológicos. Estas transformaciones han implicado una evolución en el perfil del servidor público, con una mayor exigencia en la profesionalización, en el fortalecimiento de los principios de mérito, en la equidad y en la transparencia, así también como en la implementación de las tecnologías para la modernización del Estado. Hoy en día se concibe como la función pública no solo como un empleo, sino como una vocación al servicio orientada al bienestar colectivo y al fortalecimiento institucional. Por último, comprender la función pública es como entender el corazón mismo del funcionamiento estatal. Es reconocer que detrás de cada norma, trámite o servicio hay un servidor que representa al Estado y cuyo actuar incide directamente en la calidad de vida de millones de personas. Por ello, hay que fortalecer la función pública y también fortalecer la democracia, la justicia y también el desarrollo social. A continuación, lo dejo con mi compañero Carlos. Diapositiva. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Azalara. Yo por consiguiente voy a hablarles sobre qué es la función pública y quiénes la ejercen. Bueno, sobre el concepto de función pública, la Corte Constitucional mediante sentencia C-593 de 1998, con ponencia de los magistrados ponentes, el doctor Antonio Barrera Carbonell y el doctor Carlos Gaviria Díaz, determinaron en un sentido amplio, la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido restringido, se habla de función pública referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que está investido regularmente de una función que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento. Esto se encuentra establecido en la Constitución Política en su artículo 123. Y es función pública, como dice Maggiore, me perdonan la pronunciación, toda actividad que realice fines propios del Estado, aunque la ejerzan personas extrañas a la administración pública. En esta perspectiva, la función pública se valora objetivamente haciendo abstracción de quienes la ejercen o son investidos de ella y considerando que por esta vía el sujeto que la ejerce participa o colabora en la realización de las funciones y cometidos del Estado. Para efectos de dicha valoración, poco interesa que dichas funciones se ejerzan en forma temporal o permanente, porque las normas de la Constitución regulan ambos tipos de situaciones, como se deduce de la perspectiva de los artículos 123, 131, 210, 246 y 365 de la Constitución. Según el pronunciamiento, la función pública, en su sentido amplio, tiene que ver con las actividades que realiza el Estado, actividades mediante las cuales desarrollan los fines propios del Estado a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes. Por consiguiente, ¿quiénes ejercen la función pública? Pasa a diapositiva. Pues, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia,
son servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servicios públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley en este caso determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Por consiguiente, los dejo con mi compañero Gilberto Rodríguez. Muy buenas tardes a todos. Continuando con esta exposición sobre la función pública, el tema siguiente son los principios. Los principios de la función pública constituyen los pilares fundamentales que ubican todas las actividades que alcanzan en Colombia. Estos principios no son simples enunciados teóricos, sino mandatos constitucionales que deben guiar cada acción de quien ejerce función pública. Su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 209 de nuestra Constitución Política, la cual establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. El primer principio es la igualdad. Este principio garantiza que todos los ciudadanos accedan al mismo trato por parte del Estado, sin discriminación alguna. En la práctica, esto significa que cuando un ciudadano se acerca a una entidad pública, debe acceder al mismo servicio que cualquier otro, independientemente de su condición social, económica o política. Su aplicación es en los servidores públicos, el cual deben brindar el mismo servicio y oportunidades a todos los usuarios. El segundo principio es la moralidad, es que exige que los servidores públicos actúen con integridad, honestidad y transparencia. No se trata de solo cumplir la ley, sino de hacerlo con un comportamiento ético sin falla. La moralidad prohíbe prácticas como el nepotismo y tráfico de influencia. Por consiguiente, el principio de eficacia. La eficacia implica que la administración debe cumplirse efectivamente con los objetivos para los cuales fue creada. No basta con hacer las cosas, hay que hacerlas bien y lograr los resultados esperados. Este principio se mide a través de indicadores de gestión y evaluación de desempeño. Su aplicación se basa en el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas y los logros y los resultados. Siguiente es el principio de economía. El principio de economía exige el uso legítimo y óptimo de los recursos públicos. Cada peso de presupuesto público debe utilizarse de la manera más eficiente posible, minimizando costos y maximizando beneficios para la sociedad. Por consiguiente, encontramos el principio de la celeridad. Es que busca que los procedimientos administrativos sean ágiles y oportunos. Los ciudadanos tienen el derecho a que sus solicitudes sean atendidas sin dilaciones justificadas y por lo cual existen términos legales para solucionar peticiones y que se promueva la simplificación de trámites. Su aplicación es la disminución de trámites, simplificación de los procesos. Por su consiguiente, encontramos el principio de la imparcialidad. La imparcialidad significa neutralidad en las decisiones. Los servidores públicos deben actuar sin favoritismo, basándose únicamente en criterios técnicos y objetivos, aplicando la ley de manera uniforme para todos. Y por último, encontramos el principio de la publicidad. La publicidad garantiza la transparencia en las actuaciones estatales. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer cómo actúa la administración, cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los recursos públicos. ¿Sus mecanismos cuáles son? En la publicación en medios oficiales y las audiencias públicas. Con esto le doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Saumet Mendoza y hoy les hablaré sobre la clasificación de la función pública. En primer lugar, podemos clasificar la función pública según la naturaleza de las funciones que se cumplen por sus servidores. Encontramos la función administrativa, que es la más común y agrupa a entidades como ministerios, alcaldías y gobernaciones encargadas de ejecutar políticas y prestar servicios. Esta es la función jurisdiccional que corresponde a jueces y tribunales responsables de impartir justicia. La función legislativa que ejercen en el Congreso, asambleas, consejos, creando y reformando leyes, la función electoral desarrollada por el Consejo Nacional y la registraduría que organizan y supervisan las elecciones. Otra forma de clasificarla es según el sistema de vinculación, es decir, cómo se relaciona el servidor con el Estado.
Aquí tenemos los servidores de carrera administrativa, que ingresan por concurso y tienen estabilidad laboral. Los de libre nombramiento y remoción, que ocupan cargos de confianza y pueden ser retirados libremente. Trabajadores oficiales que se rigen por el derecho laboral ordinario y suelen trabajar en obras públicas o servicios. Y por último, los servidores temporales contratados para suplir necesidades específicas por un tiempo limitado. También distinguimos la función pública según el nivel territorial nacional con el gobierno central y ministerios, departamental con gobernaciones y asambleas, representado por alcaldías y consejos. Además, según el tipo de entidad, encontramos la administración central, que depende directamente del Poder Ejecutivo, la administración descentralizada con autonomía administrativa y financiera, como algunas empresas estatales y las entidades de control, como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, que vigilan el buen uso de los recursos públicos. Y por último, está la clasificación por nivel jerárquico, que va desde los cargos directivos encargados de formular políticas, pasando por profesionales o ejecutivos, que coordinan y supervisan hasta los asistenciales y operativos, que apoyan y ejecutan directamente las tareas para la comunidad. En resumen, estas categorías muestran cómo se estructura la función pública para garantizar un servicio eficiente, transparente y ordenamiento al bien común. Muchas gracias. David, Micrófono apagado, David. Vamos a ver ahora las transformaciones que hemos tenido. Ahora hay de una visión tradicional y burocrática a una gestión moderna y eficaz. Antes la administración pública era regida y basada en trámites lentos y jerarquía excesiva, y hoy lo que se busca es una gestión centrada en resultados con eficacia operativa y orientación al ciudadano. De clientelismo a meritocracia, que es el acceso y el ascenso en la función pública. Antes dependía de favores políticos, actualmente se promueve el mérito en los cargos que se obtienen por capacidad y no por conexiones. Está también de secretarismo a transparencia, en el que las informaciones estatales antes eran opacas y reservadas. Hoy en día, por medio de leyes de transparencia y acceso a la información, se exige que el Estado brinde cuentas y sea claro al actuar. Ahora también es algo que estamos viendo muy claro ahora, que es con la política de cero papel, nos vamos de papel a digitalización, que es en que la gestión pública era completamente física y manual. Actualmente, gracias a la transformación digital, muchos procesos son en línea, lo que agiliza trámites y mejora la atención al usuario. También nos vamos con de improvisación a planificación de resultados, en el que las decisiones antes se tomaban sin estudio ni objetivos claros. Hoy se planifica estratégicamente con metas medibles y evaluación de impacto y el uso eficiente de los recursos. Por otro lado, estamos con la globalización, que es el proceso que ha conectado a los estados a nivel económico, político y social, exigiendo a las administraciones públicas más competitivas y abiertas y eficientes al momento de estar enfrente de estándares internacionales. Nos vamos con los avances tecnológicos, que es esa incorporación de herramientas digitales y sistemas de información que han modernizado la gestión pública. Por otro lado están las demandas ciudadanas de mayor transparencia, y es que la sociedad exige hoy un Estado abierto que informe y rinda cuentas y permita la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas. Por otro lado, nos vamos con las reformas constitucionales y legales, que son esos cambios normativos que han reestructurado la función pública, estableciendo como principio el de mérito y la carrera administrativa. Y por último, las nuevas herramientas de gestión pública, que son esos mecanismos modernos como la planeación de resultados, la evaluación de desempeño y el gobierno digital, que buscan hacer más eficiente y medible la acción del Estado. A continuación los dejo con mi compañero. diapositiva, por favor. Como ya mis compañeros se presentaron, con mucho gusto, mi nombre es Osvaldo Enrique Martínez Martínez. Mis compañeros hablaron un poco de la función pública, pero hay muchas veces o ocasiones que, eh, digamos que distorsionamos la definición de función pública con la función administrativa o las confundimos. Entonces, yo quisiera hacer unas breves diferencias o decirles unas breves diferencias, unas cuantas, que son bastante importantes para entender la función pública y aprender a diferenciarla de la función administrativa.
Como vemos, tenemos como primero una gran diferencia en la función pública, es la regulación del empleo público y sus relaciones laborales. Y en la función administrativa, la ejecución de políticas, programas y servicios. Como segundo, en la función pública, tenemos que son servidores públicos, o sea, empleados públicos. Y en la función administrativa son órganos y entidades del Estado. Como tercero, en la función pública tenemos la gestión del talento humano estatal y en la función administrativa la actividad general de la administración pública. Como cuarto, tenemos que ver la normativa también que la rige a cada una, que los diferencia bastante, que es de la función pública y la función administrativa. En la función pública tenemos la ley 909 del 2004 y el decreto 1083 de 2015. Y en la función administrativa tenemos la Constitución y la ley 489 de 1998. Como quinto, a la función pública lo rige, como vemos, o el control que tiene es la Comisión Nacional de Servicios Civiles, el CNS, entidades de control interno. Y en la función administrativa son órganos de control, jueces y la Procuraduría. Como último, tenemos la vinculación laboral estatal. Y en la función administrativa tenemos la prestación de servicios públicos. Para hablar un poco referente a eso, también es importante dar unos ejemplos. En la función pública, como ejemplo claro, podemos ver las convocatorias que se hacen en el CNC, que son convocatorias que evalúan el desempeño manual de funciones de la función pública. Y un ejemplo claro en la función administrativa son las licitaciones de obras públicas, prestaciones de servicios de salud y formulación de políticas educativas. En resumidas palabras, la función pública y la función administrativa en Colombia no son lo mismo, aunque están profundamente relacionadas. La función pública se enfoca, pasa la diapositiva, David, para que los compañeros se vayan. Las personas, la función pública se enfoca en las personas que prestan el servicio del Estado, mientras que la función administrativa incluye todas las actividades que realiza la administración pública para cumplir los fines del Estado. Ambas comparten principios y controles, pero tienen alcances, sujetos y finalidades diferentes. Entender esta diferencia permite mejorar el análisis del servicio público, fortalecer el control ciudadano y promover una administración más profesional y eficiente. Siguiente diapositiva, por favor. A pesar de que tiene algunas diferencias y escuchamos algunos ejemplos, también tenemos que tener en cuenta que tiene algunas similitudes. Y debido a eso, quizás algunas personas las confundimos y no las entendemos muy bien. Como primera similitud, tenemos que entender que ambas buscan garantizar el interés general. Como segundo, están regidas por principios constitucionales como la legalidad, moralidad, eficiencia y transparencia. Como tercero, ambas están sometidas a control disciplinario, fiscal y judicial. Y como último, su ejercicio debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Sigue mi compañero. Días, estimada profesora, mi nombre es Juan Alfonso Restrepo. Explicaré la conclusión del tema y la posición crítica del grupo frente al mismo, que es el tema de la función pública. Y es que hablar de la función pública en Colombia no es solo hablar de cargos, no es solo hablar de normas o procedimientos administrativos. Es en esencia hablar de las personas que hacen funcionar al Estado. Porque más allá de los decretos, más allá de las estructuras, más allá de los organigramas, la función pública es ante todo un componente humano. Son mujeres y hombres que día a día tienen en sus manos la responsabilidad de hacer que el Estado se mueva, que el Estado funcione, que el Estado sirva. En ese sentido, si bien mis compañeros pues han expuesto de manera rigurosa y clara los conceptos, normas y principios que regulan la función pública,
quiero cerrar este espacio recordando el valor moral y social que tiene ser servidor público en Colombia. Y en esto quisiera basar la conclusión del tema. Y es que un servidor público no es simplemente alguien que ocupa un cargo en una oficina estatal, sino que es un representante directo del Estado frente al ciudadano, frente a las personas que se benefician directa o indirectamente de lo que el Estado pueda promulgar o pueda manejar. El actuar de un servidor público, su ética, su responsabilidad, su transparencia, son el espejo de lo que la sociedad espera de sus instituciones. Un funcionario que actúa con rectitud es capaz de sembrar ese grado de confianza en la ciudadanía y de marcar un rumbo, de ir marcando un rumbo hacia una sociedad más justa y a la vez, pues, pienso yo, y es un concepto personal, hace que el Estado no sea visto ante la ciudadanía como un aparato distante, ¿sí? Como ese Estado que vemos allá, pero no sabemos cómo funciona ni tiene ninguna relación con nosotros, hablándolo entre comillas, porque es lo que piensan muchos de los ciudadanos. Entonces, este actuar con rectitud de estos funcionarios públicos, de estos servidores públicos, lo que lleva es a sembrar esa confianza y hacer que el Estado no sea visto como ese, sino que sea visto como un aliado de la ciudadanía, como un aliado del pueblo. Entonces, ejercer función pública vendría siendo un acto de servicio, no de poder. Es un compromiso diario con la legalidad, con la eficiencia, pero también con la humanidad. Entonces, es tener claro que dentro de cada expediente, de cada decisión, de cada procedimiento, hay personas reales, hay servidores públicos que son personas reales, que esperan también soluciones reales como ciudadanía, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de esta labor, en que la función pública es el alma de la función administrativa. Las entidades estatales por sí solas no cambian la vida de nadie, son los servidores públicos los que hacen que eso suceda. Entonces, si ellos ejercen su labor con responsabilidad, con transparencia, con compromiso, sí podemos decir ahí, entonces sí podemos decir que el Estado está cumpliendo sus fines. Entonces vemos que una ergonomía, hay una relación muy directa entre los fines del Estado y la función pública, ¿sí? Cuando hay un verdadero compromiso y se trabaja con transparencia, sí podemos decir que el Estado está cumpliendo sus fines. ¿Cuáles son los fines del Estado? Pues garantizarnos los derechos como ciudadanos, promover el bienestar común, construir una sociedad más equitativa. Y para eso se necesita, pues, lo que le he venido comentando. Por eso, más que una estructura legal, la función pública debe ser vista, más que una estructura legal, debe ser vista como una vocación ética y social, como un faro que guía el comportamiento de quienes tienen en sus manos los hilos de lo público. Porque si queremos un país más justo, más transparente, más funcional, todo comienza y todo termina en la manera en que servimos a los demás desde lo público, que es el ejemplo para que otras ramas como lo privado se acaten o se apeguen a lo que se está haciendo en lo público, que a mi concepto, pues es la columna vertebral, lo público es la columna vertebral del país. Entonces, dependemos de lo privado, sí, pero siempre y cuando la cosa en lo público se esté haciendo bien. Muchas gracias, profesora. Espero haya sido de su agrado nuestra presentación. Gracias por la atención prestada y por el tiempo dedicado a nosotros.